En esta clase vamos simplemente a reforzar, a mecanizar nuestro tema de las funciones, los grupos funcionales y ejemplos. Veamos. Hidrocarburos sabemos que son alcanos, alquenos, alquinos. Comenzamos con alcanos, se conocen por la presencia de enlace sencillo. Simplemente se nombran con terminación ano. Si tiene un solo carbono hablamos de metano. Si son dos, como en esta fórmula, etano. Con 3 carbonos, propano. Con 4, butano, etc. Si son 11, como en el último ejemplo, un decano. Entonces los alcanos simplemente enlace sencillo, terminación ano. Pasemos a los alquenos. Se conocen porque tienen enlace doble, ese es su grupo funcional. Se nombran con terminación eno. Cambiamos ano por eno. Entonces tendríamos, por ejemplo, el de 2 carbonos, eteno, con 3 carbonos, propeno. Bueno, la nomenclatura también nos dice, la nomenclatura de IUPAC también nos dice que podemos decir prop 1-eno, como queramos, propeno, o podemos decirle prop 1-eno. Ese 1 es para decir que en el carbono 1 está el eno, que significa el doble enlace. Si enumeramos, siempre hay que comenzar por el extremo cercano al grupo funcional. En esta fórmula que tiene 3 carbonos con su doble enlace, comenzaríamos 1, 2, 3. ¿Dónde está? Pues obviamente en el primero, porque es que además se enumera por el extremo donde está el grupo funcional. No olvidemos, propeno, simplemente, significa que tiene prop 3 carbonos y que tiene un doble enlace en el carbono extremo o 1. O le podemos decir prop 1-eno. El de 4 es el buteno, o le podemos decir but 1-eno. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Buteno o decirle but 1-eno. ¿Por qué a veces es más recomendable decirle but 1-eno o incluso decirle 1-buteno? Aquí no les escribe el 1, pero a veces es conveniente decirle 1-buteno para estar seguros de que el doble enlace, el eno, está en el carbono 1. Porque podría ocurrir que el doble enlace en el buteno esté en el centro, como aquí, en el carbono 2. Entonces aquí vemos que 1, 2, 3, 4, el doble enlace nace en el carbono 2, va del 2 hacia el 3. ¿Cuál será el nombre? Obligatoriamente hay que decir la posición en que está el doble enlace, que es 2. Así que le diremos 2-buteno, o le podemos decir but 2-eno. But porque en total hay 4 carbonos y en el 2 está el eno, el doble enlace, o simplemente 2-buteno. Buteno porque es de 4 carbonos con doble enlace, y ¿dónde está? En el 2. Nombres correctos para este ejemplo, para esta fórmula, cuando el doble enlace está en el centro y el total de carbonos son 4, le decimos 2-buteno o but 2-eno. Veamos un ejemplo cuando hay más de un doble enlace. Aquí tenemos nuevamente el buteno, 1, 2, 3, 4 carbonos, enumeramos por el extremo más próximo a los dobles enlaces o más cercano al grupo funcional. En este caso da igual de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pues entonces hagámoslo de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Hay dobles enlaces en el carbono 1 y nuevamente doble enlace en el carbono 3. Necesitamos decir que hay dos dobles enlaces y por consiguiente hay que decir di-eno. Di-2-eno, 2-eno, dos dobles enlaces. Recordemos que nuestra cadena carbonada es de 4. ¿Cuáles son las posiciones para los dobles enlaces? Decíamos que en el 1 y en el 3. Por consiguiente le diremos 1,3-butadieno. 1,3-butadieno. Buta significa 4 carbonos, dieno, 2-eno, dos dobles enlaces. ¿Dónde están? Carbono 1 y carbono 3. El otro posible nombre es decirle but 1,3-dieno. Cualquiera son correctos y los acepta la IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Cómo le vamos a decir a este compuesto que tiene 4 carbonos y 2 dobles enlaces en posición 1 y 3? Le diremos 1,3-butadieno o le diremos but 1,3-dieno. Conclusión. Los alquenos se conocen por la presencia de doble enlace y se nombran con terminación eno. Pasemos a los alquinos. Su grupo funcional es el triple enlace, se nombran con terminación ino. Por ejemplo, etino, propino, butino, pentino, hexino, etc. Entonces, tenemos en el de 3 carbonos, que le podemos decir propino o también podemos decirle prop 1-ino. En el de 4 carbonos, si el triple enlace está no en el extremo, sino como aquí en la posición 2, habrá que decir esa posición. Hay que indicar dónde está nuestro triple enlace. Por consiguiente, es obligatorio mencionar en este caso 1, 2, en el 2, 2-butino.
o decirle but, 2-ino. Son los dos nombres para nuestro ejemplo de triple enlace en el centro o en carbono 2. 2-butino o podemos decirle but, 2-ino. No olvidemos que los alquinos se nombran con terminación ino y si no está en el extremo es obligatorio decir la posición en que se encuentra ese triple enlace. Llevamos alcanos, alquenos, alquinos, pasemos a alcoholes. Se conocen porque presentan el grupo funcional hidroxilo, llevan un OH o quizá más de un OH. Y nuevamente veamos ejemplos. CH3OH tiene el OH que es el que nos dice que es un alcohol y hay un solo carbono, entonces será el metanol. Si es de 2 carbonos, como en este caso, 1 y 2 contamos por el extremo, por el carbono donde sale el OH, 1, 2, estamos contando entonces de derecha a izquierda. De 2 carbonos, etano, y con terminación ol, etanol. El de 3 carbonos será propanol. Miren, se lo ubiqué esta vez el OH acá, por el lado izquierdo, entonces este será el carbono 1, recuerden, se numera por donde está el grupo funcional, 1, 2, 3. Se llama propanol. Por aquí tenemos otro donde también hay 3 carbonos, pero el grupo funcional OH sale en el carbono de la mitad, que enumerando viene a ser el carbono 2. ¿Cómo entonces darle el nombre? Pues hay que decir dónde está el OH, le diremos 2-propanol. Recuerden ustedes que cuando vimos radicales decíamos que el CH3, CH, CH3, CH raya, con el enlace por la mitad, es el isopropil. Quizá entonces por eso también en este caso se le da a este alcohol el nombre de isopropanol. El 2-propanol también se puede llamar isopropanol. Recuerden, 3 carbonos y el OH en posición 2, 2-propanol. Veamos otro ejemplo ya con 2 grupos hidroxilos. Se parece a lo que hacíamos hace un momento con dieno o diino. Entonces aquí diremos diol, que hay 2 ol, 2 OHs, y diremos dónde están. Veamos el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hemos enumerado por donde los OH nos queden más cercanos. Al número 1, ¿no? Al extremo, por donde les queden los menores números, los más bajos posibles al enumerar. Aquí notaría igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, lo hicimos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde están los OHs? En posición 2 y en posición 4. Y como hay 2 alcoholes, 2 ol, 2 OH terminará en diol. Digamos entonces el nombre para este será el 2,4-pentano-diol. Pentano porque es de 5 carbonos, diol porque hay 2 ol, 2 OH. ¿Y dónde están? En posición 2,4. 2,4-pentano-diol. También podríamos decirle, como en casos anteriores, pent, nuestro prefijo pent para avisarnos que hay 5 carbonos, 2,4-diol. Es un compuesto pent de 5 carbonos que en el 2 y en el 4 tienen OH, diol. Conclusión, ¿cómo le podemos decir a este compuesto que tiene 2 OHs en posición 2 y en posición 4? Dijimos 2,4-pentanodiol o pent 2,4-diol. Pasemos a los aldehídos. Los aldehídos, su grupo funcional es un CHO, es decir, es un carbono unido con doble enlace a oxígeno y ese mismo carbono unido con enlace sencillo a hidrógeno. Ejemplos. Si hay un solo carbono, como en este caso, sabemos que el prefijo es met y se nombran con terminación al. Entonces le diremos metanal. Metanal. Si es de 2 carbonos, como el siguiente de nuestro ejemplo, será el etanal. Miren que aquí nosotros pues estamos haciendo los dobles enlaces, las rayitas, pero a veces, sobre todo en el papel impreso, no vamos a encontrar todo con sus figuritas, sino que quizá vamos a encontrar escrito todo pegado como acá, CH3CHO. Recuerden que la presencia del CHO es el aldehído. El CHO es el aldehído y si lo queremos mostrar será un C doble enlace O y del mismo carbono un enlace sencillo al hidrógeno. Entonces aquí está nuestro etanal dejando ver el doble enlace del carbonilo, C doble enlace O y el enlace sencillo a hidrógeno. Aquí también tenemos el mismo etanal pero simplemente todo continuo, pegado, CH3, CHO, pero hay que reconocer que el CHO es aldehído, no olvidemos, se nombra etanal. El de 3 pues será propanal, como en nuestro siguiente ejemplo, 1, 2, 3, propanal. El de 4 será el butanal, 1, 2, 3, 4, butanal.
Ahí tenemos entonces los ejemplos hasta el momento con alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos. No olviden, alcanos, enlace sencillo, terminación ano. Alquenos, enlace doble, terminación eno. Si hay más de uno o si no está en el extremo, obligatorio indicar el número de la posición. Alquinos de enlace triple, terminación ino. Alcoholes con OH, terminación ol. Aldehídos que tienen el C doble enlace OH o grupo CHO, terminación al. Ahorita entonces vamos a continuar con nuestros ejemplos para practicar un poco esto de identificar el grupo funcional y sus nombres. Pasemos a las cetonas. Las cetonas tienen grupo funcional carbonilo C doble enlace O, siempre intermedio. Siempre este carbonilo va a ser secundario. Recuerden que un carbono secundario es el que está unido a dos carbonos, así que su posición siempre va a ser intermedia. Aquí vamos con los ejemplos. ¿Cómo se nombran las cetonas? Con terminación ona. Si es de 3 carbonos, hablaremos de la propanona. Si es de 4, diremos butanona. Si es de 5, será la pentanona, como en este caso. Para que quede más claro, enumeramos por el extremo más cercano. 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 2 está el carbonilo. Y diremos entonces que es la 2-pentanona. ¿Qué significa ese nombre 2-pentanona? Penta, 5 carbonos, ona, que hay un grupo C doble enlace O, el grupo de cetonas. ¿Dónde está ese ona o ese C doble enlace O? En posición 2. 2-pentanona. Y si estuviera en la posición 3, de 5 carbonos, pero el doble enlace CO o el grupo carbonilo en posición 3, pues le diremos 3-pentanona. Fíjense la diferencia. 2-pentanona, C doble enlace O en posición 2, 3-pentanona, el C con su doble enlace en posición 3. Continuemos. Si hubiera dos grupos cetona, dos grupos carbonilo C doble enlace O, como en este ejemplo que estamos mostrando aquí, que en total tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, entonces habrá que decir diona, porque si la terminación es ona, pero hay dos onas, 2 carbonilos, habrá que decir diona, como lo hemos hecho en ejemplos de otras funciones. Aquí, ¿cuál será el nombre para esta fórmula? Pues vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en total. Carbonilos están en el 2 y en el 5, así que le diremos 2,5 hexadiona, diona, que hay 2 onas, ¿dónde? En posición 2 y 5, hexa porque en total son 6 carbonos. Nombre para el compuesto, 2,5 hexadiona. Podríamos también decirle la IUPAC acepta, recuerden que le podemos decir hexa 2,5 diona. Cualquiera de los dos nombres está correcto. 2,5 hexadiona o decirle hexa 2,5 diona. ¿Qué ocurriría si no nos presentaran los dobles enlaces que los pudiéramos visualizar, C doble enlace O, sino todo pegadito? También tenemos que acostumbrarnos a visualizar y a entender de qué se trata. Aquí se lo dice a la derecha un poco más pequeño. CH3CO, ahí está nuestro carbonilo. CH2, CH2, CO, nuestro carbonilo CH3, porque no siempre nos van a dejar ver esas estructuras, a veces va todo pegado y hay que reconocerlas. Observemos, CH3CO, CH2, CH2CO, CH3. Tanto de una manera como de la otra, lo que estamos viendo es una hexadiona, hexa de 6 carbonos, diona con 2 onas, con 2 carbonilos, donde en posición 2,5. 2,5 hexadiona o hexa 2,5 diona. Ahí tenemos entonces nuestras cetonas con terminación ona. Pasemos ahora a los éteres. Recordemos que los éteres son los que tienen un oxígeno que interrumpe la cadena carbonada. Es un oxígeno que va a quedar con radical al lado y lado. ¿Cómo nombrarlos? Entonces vamos a numerar carbonos a cada lado del oxígeno, no en total, porque es que ya se interrumpe la cadena. En total se cuentan cuando hay la secuencia carbonada sin interrupción. Aquí no, aquí el oxígeno se ubicó en una posición intermedia. Así que solo miremos cuántos carbonos hay por cada lado. Un carbono de este lado y un carbono a la derecha. Entonces estamos viendo es el metil. A un lado del oxígeno hay metil, al otro lado del oxígeno hay metil. Conclusión, ¿a quién estamos viendo en esta fórmula CH3 o CH3? A un éter llamado metiléter. Se nombran con terminación il y también la palabra éter. A veces también le podemos decir dimetiléter, si queremos decirle dimetiléter, y si no simplemente metiléter quiere decir que a cada lado hay metil.
Si son 2 carbonos y al lado izquierdo tenemos etil y al lado derecho pues también vemos etil, ¿qué le diremos? Etiléter. También los libros a veces lo mencionan como dietiléter. De cualquiera de las dos maneras estaría bien. Lo cierto es que si a mí me dicen etiléter, yo entiendo que es un éter. Recuerden, tiene un oxígeno. A su lado izquierdo habrá un etil, a su lado derecho también etil, etiléter. Si es de 3 carbonos, pues aquí estamos viendo el propil. Propil éter. El oxígeno al lado izquierdo tiene CH3, CH2, CH2. Al lado derecho tiene también CH2, CH2, CH3. Se unen por el lado del CH2 al oxígeno. Y es el propil éter. Entonces, repasemos los éteres. Metiléter, etiléter, propiléter, butiléter, pentiléter, etc. Depende cuántos carbonos hay a cada lado del oxígeno. Continuemos. Vamos con los ácidos carboxílicos. Son los que tienen el grupo funcional C doble enlace O al oxígeno y enlace sencillo a un OH. Es el grupo carboxilo de estos ácidos carboxílicos. Todo pegadito sería COOH. Veamos el primer ejemplo. Si hay un solo carbono, tendríamos entonces al ácido metanoico. Los ácidos se nombran con la palabra ácido, terminación oico. Entonces, ácido metanoico. Si es con 2 carbonos, ácido etanoico. Siempre el carbono 1 va a ser el del grupo funcional. 1 y 2, ácido etanoico. Con 3 carbonos tendríamos 1, 2, 3, ácido propanoico. Aquí lo tenemos también todo pegadito. CH3, CH2, COOH. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Vemos que tiene el COOH, pues ese es el carboxilo que nos está diciendo que es un ácido. Así que si está el grupo del ácido COOH, inmediatamente miramos cuántos carbonos tiene y le diremos, como en este caso, ácido propanoico. Lo tenemos estructural, que se dan los enlaces y todo pegadito. Ácido propanoico, ácido propanoico. El de 4 pues será ácido butanoico. 1, 2, 3, 4. Ahí vemos nuestro grupo funcional, C doble enlace al oxígeno y enlace sencillo al OH. Siempre esto es el que nos va a permitir decir que estamos viendo un ácido. Como es de 4 carbonos, ácido butanoico. Si fuera de 5, ácido pentanoico. Si fuera de 6, ácido hexanoico. Si fuera de 7, ácido heptanoico. De 8, octanoico, etc. Continuemos con nuestras funciones. Haluro de ácido. Aquí tenemos las funciones derivadas de ácidos. Haluro de ácido o haluro de acilo. ¿Cuál es el grupo funcional? C doble enlace al oxígeno y un enlace sencillo que lo une a esta X significa un halógeno. Recuerden los del grupo 7. Flúor, cloro, bromo, yodo. Más que todo vamos a encontrar cloro y bromo. Veamos los ejemplos. Aquí tendríamos 1 y 2 carbonos. Vemos nuestro grupo funcional. C doble enlace O y como halógeno tenemos al bromo. ¿Cómo se nombran? Entonces, ese halógeno se nombra con terminación uro. Bromuro. Luego la palabra de y miramos los carbonos. 1 y 2 de etanoilo. Entonces, nuestro haluro de ácido de 2 carbonos que tiene bromo se llama bromuro de etanoilo. Siguiente ejemplo. Vemos que hay cloro y hay 1, 2, 3 carbonos. Para el cloro, entonces, ¿cómo le decimos? Cloruro. Cloruro de, como hay 3 carbonos, de propanoilo. Entonces, uro de hilo. Volvamos. Bromuro de etanoilo, aquí cloruro de propanoilo. Veamos otro ejemplito por acá. Hay un solo carbono, está el doble enlace al oxígeno y como halógeno tenemos al yodo. Ya sabemos que el uro es para este halógeno, en este caso yoduro. ¿De qué? De metanoilo, porque hay un solo carbono. Por aquí vemos el ejemplo con 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el halógeno? Cloro. Así que hablaremos entonces, ahí tenemos a su derecha el nombre, hablaremos de cloruro. ¿Cloruro de qué? Dijimos que hay 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Entonces, cloruro de butanoilo. Cloruro de butanoilo. Tenemos así los haluros de ácido, uro de hilo. Repasemos. Bromuro de etanoilo, cloruro de propanoilo, yoduro de metanoilo, cloruro de butanoilo. Pasemos a otros derivados de ácidos llamados amidas. Las amidas se conocen porque tienen ese doble enlace O y enlace sencillo hacia NH2. Ese es el grupo de las amidas. Si hay un solo carbono, como en el primer ejemplo, hablaremos de la metanamida. Las amidas se nombran con terminación amida, como si fuéramos a decir alcano, metano, pero suprimimos la O y ubicamos de una de la terminación amida, metanamida. Con 2 carbonos, como en el siguiente ejemplo, 1 y 2, etanamida. Con 3 carbonos, propanamida. Si hay 4 carbonos, tendremos la butanamida. Aquí está nuestro ejemplo, 1, 2, 3, 4 carbonos. Estamos visualizando. C doble enlace O, enlace sencillo NH2. Esto es lo que nos dice que es una amida.
Entonces, como es de 4 carbonos, tenemos la butanamida. Aquí está todo pegadito, porque recuerden que no siempre nos dejan ver esos dobles enlaces así. Miremosla, CH3, CH2, CH2, CONH2. Ese CONH2, recordemos que es amida. Por eso estamos con la butanamida, la de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Esas son nuestras amidas. Pasemos a los ésteres. El éster tiene, como grupo funcional, C doble enlace O. Ese mismo carbono tiene un enlace sencillo para otro oxígeno, pero ese oxígeno se une a un radical. ¿Cuál es el grupo funcional de ésteres entonces? COOR. Todo pegadito, COOR. Veamos cómo se nombran. Para la cadena que va desde el grupo funcional de C doble enlace O, se cuentan los carbonos desde ahí, le damos terminación ato. Y luego miramos qué radical es el que está después del oxígeno. Ejemplo, aquí vemos 1 y 2 carbonos. Contemos desde el carbono que va con doble enlace, 1 y 2, así que le diremos etanoato. D, la palabra D, y luego miramos el radical que hay después del oxígeno, que tenemos aquí con enlace sencillo. Vemos que hay un metil CH3, entonces diremos de metilo. Ese es nuestro radical, CH3. Entonces es 1, 2, etanoato. ¿De qué? De metilo, del radical. Vamos al siguiente ejemplo. Tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, propanoato. ¿De qué? Del radical que vemos después de oxígeno, que en este caso es etilo. Todos conocemos ya el etilo, CH2, CH3. Nombre, 1, 2, 3, propanoato. ¿De qué? Miremos el radical, etilo. Otro ejemplo. Por aquí vemos contando desde el carbono de doble enlace hacia atrás, 1, 2, 3, 4 carbonos, así que ya decimos butanoato. ¿De qué? Miremos el radical que está después del oxígeno. Es el propil, el de 3 carbonos. Entonces diremos butanoato de propilo. 1, 2, 3, 4, butanoato. ¿De qué? El radical propil, propilo. Ato de hilo, butanoato de propilo. Siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Dirán, entonces se llama pentanoato. ¿De qué? El radical que vemos allá después del oxígeno es etilo. Pentanoato de etilo. Ato de hilo para los ésteres. Y para terminar vamos con los anhídridos. Los anhídridos son los que tienen C doble enlace al oxígeno, luego enlace sencillo y nuevamente C doble enlace al oxígeno. Mejor dicho, hay un oxígeno en medio de la cadena carbonada y ese oxígeno está unido a 2 carbonilos, a 2 CO. Todo pegadito sería CO o CO. ¿Cómo se llama? Con la palabra anhídrido y de acuerdo al número de carbonos, terminación oico. Oico es también la terminación de los ácidos, solo que aquí cambiamos la palabra ácido por anhídrido. El de un carbono, miramos carbonos que hay a cada lado. Recuerden que cuando, como en este caso, el oxígeno interrumpe la cadena, no se van a contar todos en total, sino se mira qué hay por cada lado. Vemos que a cada lado hay un solo carbono, entonces es del metano, parecido a lo que hacíamos con los éteres. En este caso, entonces diremos que es el anhídrido metanoico. A continuación vemos un ejemplo donde hacia el lado izquierdo hay 2 carbonos, hacia el lado derecho hay 2 carbonos, es decir, vamos a hablar del etano. Como es un anhídrido porque tiene CO o CO, le diremos anhídrido etanoico. Recuerden, se nombran con anhídrido, terminación oico. Anhídrido etanoico. Pasemos al de 3 carbonos a cada lado. 1, 2, 3, hacia la derecha, 1, 2, 3. Estamos con un anhídrido porque tiene CO o CO, y como hay 3 carbonos a cada lado, diremos simplemente anhídrido propanoico. Con el de 4 carbonos diríamos anhídrido butanoico. Miren que esta fórmula de la derecha se la hice en ángulo porque no siempre nos van a presentar las fórmulas lineales. Los anhídridos en su estructura generalmente van como en ángulo, pero es lo mismo. Tenemos C doble enlace O, oxígeno y C doble enlace O. ¿Cuántos carbonos hay hacia cualquiera de los lados? Miremos primero a la izquierda. 1, 2, 3, 4. A la derecha. 1, 2, 3, 4. Como es de 4, estamos hablando de butano. Es un anhídrido, entonces le diremos anhídrido butanoico. Recuerden, los anhídridos se nombran con palabra anhídrido, terminación oico, así como los ácidos también terminación oico. Veamos un último ejemplo, el de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. El CO es el primer carbono por cada lado. Mírenlo todo pegadito, CO o CO. Un oxígeno en medio de 2 COs. Ese carbono del CO es el primero que contamos, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Decíamos que hay 5 carbonos, así que lo que estamos viendo es el anhídrido pentanoico, el de 5 carbonos, anhídrido pentanoico. Así entonces hemos hecho un repaso de ejemplos para cada función con sus grupos funcionales. Recuerden que desde la guía anterior les decía
que es obligatorio identificar cada función, su grupo funcional, poder reconocerlos cuando vemos fórmulas como en estos ejemplos y poderles dar el nombre. La mayor recomendación para la química orgánica es que los nombres que demos, que usemos, sean claros, que nos den a entender realmente lo que estamos viendo en las fórmulas. Entonces, no olviden estudiar y espero que con estos nuevos ejemplos de cada función mecanicemos, profundicemos y afiancemos un poco nuestros conocimientos que hemos visto en la guía anterior con el cuadrito de las funciones. Hay más funciones orgánicas, pero estamos mirando las más comunes. Muchos éxitos en el estudio de esta guía, queridos estudiantes.